Bien, aquí estamos para compartir otro nuevo encuentro en esto que es News Bren, el programa de Gustavo Bren sobre la cuestión geopolítica y las tendencias sociales de este mundo actual. Los informes, los análisis, la evaluación de lo que acontece en el mundo de la geopolítica y las tendencias sociales, todos los miércoles aquí en Galáctica Internacional, News Bren con Gustavo Bren. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Bien, un saludo a vos y a toda la audiencia. Gracias, Gustavo. Bueno, un gustazo como todos los miércoles compartir con vos este bloque especial de Galáctica Internacional donde desarrollamos toda la problemática relacionada con el tema de la geopolítica y las tendencias sociales, lo que acontece en estos tiempos, ¿no? Sí, son tiempos bastante turbulentos para toda la humanidad, pero dentro de eso, obviamente, que hay diferentes tipos de niveles de conflictos en cada país, ¿no? Uh-huh. Eso se va notando cada vez con un poco más de incertidumbre, llamémosle, tal vez sea la palabra adecuada, en algunos países de la región latinoamericana y específicamente en la Argentina, que está intentando restablecer de alguna manera su economía y su cuestión social, que está realmente en una decadencia absoluta, ¿no? Sí, y sí, a eso hay que agregarle que la pandemia está lejos de desaparecer, porque en los países más desarrollados el nivel de vacunación con 2 dosis no es muy diferente del nuestro. Claro. 65%, porque los movimientos antivacunas son muy grandes. Entonces, mientras el total de la población no esté vacunado, las nuevas variantes van contagiando, y a los contagiados graves, ahí es donde se producen las mutaciones. Claro, esto es una falta de conciencia, ¿no?, de gran parte de la sociedad, de la comunidad internacional, que no ha entendido un poco la real problemática en materia de salubridad de lo que está aconteciendo, ¿no? Bueno, a ver, eso lo trae de alguna forma la forma de vida occidental, uh-huh, en donde avanzar sobre las libertades individuales es muy complicado. Entonces, como son vacunas que son aprobadas en emergencia, eso significa, entre comillas, experimentales, y que en realidad no son vacunas, son sueros para evitar que la infección se transforme en un cuadro grave. Claro, eso porque es lo no que son vacunas. Eso es lo que realmente ha generado mucha duda en la gente, no se ha informado adecuadamente, no se ha clarificado la información, que es el gran error que cometen la gran mayoría de los medios de comunicación y los gobiernos, que distorsionan la realidad de lo que pasa para intentar ocultar cuestiones de fondo cuando deberían hacer todo lo contrario, ¿no? O sea, tratan de ir pateando para más adelante las cosas y desinforman a la sociedad. O sea, si hubiera concientización, hubiesen hecho otro trabajo mucho más práctico de informar adecuadamente y en los momentos oportunos, ¿no? Sí, eso es algo que no... yo una vez dije, no sé si recordás, que a mí lo que más me llamó la atención geopolíticamente de esta pandemia es que no se haya reunido la ONU en una sesión extraordinaria, uh-huh, para delinear políticas sobre los diferentes sucesos que podían acontecer. Uh-huh. Si a la vacuna, mal llamada vacuna, la hubieran llamado tratamiento contra el COVID, ahí está, y encima la hubieran hecho, suponete, la hubieran hecho en cápsulas, sí, todo el mundo estaría vacunado. Claro, ahora cuando vos le pusiste el rótulo, vacuna, ya hay mucho movimiento antivacuna que no se quieren vacunar. Claro, porque eso genera mucha sospecha también, o sea, al no ser claro el mensaje que se baja a la humanidad, la gente empieza a tener sus dudas con justa razón, ¿no? Bueno, eso es lo que yo llamo que hay una globalización en el mundo económica, pero no hay una globalización social. ¿Entendés? Ahora, dentro de ese cuadro
metemos a la Argentina, ¿está? Donde hubo varios intentos fallidos también, tengamos en cuenta eso, y de pronto esta situación converge en los países más débiles, donde sus economías están seriamente complicadas, específicamente la Argentina, por el desorden, por la inoperancia y la manipulación que han tenido los propios gobernantes, ¿no? Esta clase política que ha venido manipulando realmente las cosas para sacar provecho de la situación, para llenarse los bolsillos en deterioro justamente de las poblaciones. Claro, vos fíjate que hay ciudades en donde se están aplicando la tercera dosis, y hay gran parte del país en donde todavía no se aplicaron en grandes porcentajes la primera dosis. Claro, es una locura, ¿no? O sea, entonces es una desigualdad claro, eso, o sea, si eso lo podemos llamar un plan de, suponete, vacunación, eso no es un plan, eso es una anarquía vacunatoria. Le toman el pelo a la población, o sea, en definitiva siempre seguimos, viste, con esa rueda perversa que implementan. Siempre, por eso en todos los temas, en todos los temas. Ahora, vos fijate que en las últimas horas Máximo Kirchner, el diputado argentino, habló, y concretamente hace instantes volvió a reiterar, te estoy hablando de hace 5 minutitos nada más, ¿no? Que dijo, acaba de decir que el Fondo Monetario Internacional creó un problema y va a tener que ser parte de la solución. No puede tener una actitud tan golosa. Vos fijate los términos que utiliza. Un hombre que, no tiene mucha experiencia política, sino que, por el apadrinazgo del apellido llega justamente a una función que no se termina de entender. Pero este diputado nacional, hijo por supuesto de la vicepresidenta argentina, se refirió justamente a lo que son las negociaciones por la deuda y de alguna manera está pidiendo cerrar un acuerdo racional y sustentable. Además también acaba de criticar con mucha dureza, por lo que acabamos de escuchar, al gobierno anterior, al de Mauricio Macri, y apuntó directamente a la figura de su supuesto sucesor, que todavía no se sabe bien cómo va a terminar esta interna también dentro de la oposición, que es Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? ¿Cómo van mezclando todas las cosas, no? Bueno, a ver, ellos ya se están preparando para el mensaje post-acuerdo. O sea, ellos ya están tirando piedras para el fondo, para Macri, para todo donde puedan, para después poder comunicar de la forma menos negativa para su votante, echándole la culpa al fondo y echándole la culpa a la administración anterior. Eso es previsible. Y estoy seguro que Guzmán dice, porque le deben preguntar de afuera, pero escúcheme, ¿cómo es esto? Argentina funciona así, le debe decir Guzmán. Nosotros tenemos un discurso para un sector de la sociedad y el gobierno termina mandándome a mí para arreglar con el fondo. Ahora, yo quiero ver, una cosa es el presupuesto, que creo que va a salir, lo van a votar, pero otra cosa es el acuerdo, y otra cosa son la letra chica del acuerdo. Entonces, ahí sí que va a haber un problema para la oposición también, porque si la oposición pone muchos palos en la rueda, el oficialismo va a decir, bueno, pero ¿cómo? Ustedes contrajeron la deuda, que es una mentira, la deuda viene de hace años, pero no importa, el relato de ellos va a ser, ustedes contrajeron la deuda y ustedes no quieren firmar el acuerdo. O sea, vos fíjate cómo esos chicaneos, los chicaneos que hay, ¿no? O sea, son especialistas, pero son creativos de altísimo nivel de perversidad. Como para... Ellos siempre tienen un relato para todo. Claro. O sea, un poco lo que vos decías hoy cuando hablábamos más temprano, podríamos titular este bloque de hoy, este 15 de diciembre, cuando estamos prácticamente a 15 días, que culmine el 2021 en una situación tremendamente compleja de la Argentina, podríamos titular, si continúa la grieta, ¿se tragará la Argentina? O sea, tal vez ese puede ser lo que vos planteabas hoy temprano cuando charlábamos fuera de aire, esta continuación de la perversidad, de la inmoralidad que tienen muchos funcionarios de la Argentina, gran parte de la dirigencia política que no ha entendido el mensaje. ¿Esa grieta se termina tragando a la Argentina definitivamente? Sí, porque yo te voy a dar la secuencia. A ver. Yo te voy a dar la secuencia. Mira, el oficialismo no tiene condiciones de ganar las próximas elecciones presidenciales.
no tiene las mínimas condiciones. Sí, porque después de las atrocidades que estamos viendo permanentemente, tendríamos que ser muy ingenuos los argentinos como para poder volver a apostar a algo que realmente nos ha sumido otra vez en la decadencia total, ¿no? Claro, y sobre todo los 2 años que vamos a pasar después del acuerdo con el tremendo fondo. Entonces, sufrimiento. Eso ya está. Con lo cual ellos ya deben estar planeando, no tengo ninguna duda, en una mesa que se llama Futuro 23, en cómo montarle todo el escenario helicóptero al que gane las elecciones, sea quien sea. Y mira que yo no soy partidario de la oposición tampoco, ha habido cosas muy mal hechas por diputados recién electos, pero no importa. Entonces, bueno, hemos visto, Gustavo, hemos visto lo que ha pasado ahora justamente con la presencia de Martín Guzmán en el Senado de la Nación, donde uno de los principales políticos que habló tanto de la casta política, valga la redundancia de lo que venimos diciendo, se trata de Javier Milei, estuvo ausente, ¿no? Ausente con o sin aviso. Pero vos fíjate, en un momento tan importante de la Argentina, un candidato que supuestamente estuvo criticando en campaña política, ¿no?, al resto de los miembros del Parlamento Nacional, el primer encuentro donde tiene la mayor responsabilidad de estar con su presencia, está ausente para participar en un acto en una provincia del interior. Ahí te demuestra la perversidad que tienen estos supuestos personajes que se postulan, que confunden a la sociedad engañosamente y que después cuando tiene que poner lo que se dice los huevos arriba de la mesa, estar en un momento tan importante, ausente con o sin aviso, ¿no? O sea, este papel que realmente llama poderosamente la atención, ¿no? ¿Vos viste esas películas de ciencia ficción en donde hay una pared tipo plasma, otra dimensión, que vos meten el dedo y después entran y aparecen en otra dimensión? Yo creo que cuando ingresan o son votados para la función pública, se transforman, toman una píldora que los transforma. Por ejemplo, Martín Tetaz y Lustó armaron un mini bloque antes de jurar. ¿Cómo se entiende, no? Entonces, por eso yo te digo, a ver, perversidad hay en todos los sectores de la política argentina. Pero yendo al escenario, es que van a preparar para que la próxima victoria de la oposición sea una victoria pírrica. ¿Por qué? Vos fíjate que con todos estos conflictos sociales, vos lo único que ves en la calle son movimientos piqueteros que quedaron marginados en la repartija de guita. Pero vos no ves la CGT, vos no ves lo que el aparato es capaz de armar. Y eso lo van a hacer en 2023 después de las elecciones. Ahora, con por esta eso situación, que yo dije que No, por eso dije que la grieta se traga a la Argentina. Claro. Ahora, nosotros ya estamos al borde, Pedro. Nosotros ya, si fuese por méritos, nosotros no perteneceríamos al G20. Ni por cuestiones económicas, ni por cuestiones sociales, ni por cuestiones educativas, ni por índice de calidad de vida. Nosotros estamos en el G20 de regalo. Italia, viste que en las últimas horas como que tiene cierta contemplación, cierta, digamos, como que da pena a la Argentina, y recién también, fíjate que me está llegando de parte de nuestro corresponsal en Italia, que habla justamente sobre la intención de Italia de tratar de avalar la desesperada situación socioeconómica que tiene la Argentina, porque de alguna manera, a pesar de los tremendos dramas que hay, de la tremenda inseguridad, de los hechos de violencia constantes que hay en el país, justamente por esta inoperancia y esta perversidad manipuladora, camaleónica, que tiene un gobierno que no sabe qué es lo que quiere hacer, que está tratando de tapar la gran cantidad de chanchullos, estafas, la cuestión de la tremenda corrupción que tiene la Argentina hace décadas y que ha sido permeable justamente por lo acomodaticio que han sido muchos de los integrantes de la política argentina y de los que operan dentro del sistema. De pronto Italia dice que va a clasificar como para darle una mano a la Argentina como segura. ¿Qué significa para los turistas y cómo es la situación
en el resto del mundo, ¿no? Porque, bueno, con ciertos requisitos los viajeros argentinos pueden ingresar al viejo continente como turistas, porque hay una gran desesperación de un alto porcentaje de la colectividad italiana que se quiere rajar del país, como lo han hecho ya cientos de miles de personas, ¿no? Y han hecho como un pedido, esto lo comento a nivel confidencial porque la gran mayoría de los medios, por supuesto, esto no lo van a decir, como no tienen transparencia y están casi todos ensobrados, estas cosas la callan, no la difunden. Pero justamente la desesperación que tienen muchas familias italianas que residen en la Argentina, que se quieren ir porque no tienen otra alternativa de vida, no tienen futuro en el país, ¿no? Si sigue este sistema perverso que tenemos. Vos fíjate que desde un gobierno europeo están tratando de acomodar las cosas para permitirle el ingreso a esos ciudadanos italianos o hijos de italianos que puedan llegar a su patria, ¿no? Qué cosa de loco que estamos viendo y que realmente la gente no tiene ni idea de esto que estamos comentando porque, primero, como lo decía, no lo difunden y segundo, que desde otro estado tratan de no levantar o no meter más leña al fuego, como quien diría, ¿no? No, porque ahí hay dos temas. A ver, ayer pasaron en un canal los hijos que regresaban para las fiestas que se fueron al exterior, ¿no? Y eran muchísimos y los entrevistaron. Pero bueno, acá hay dos temas. Uno es que el fondo no quiere quedar pegado a nivel, digamos, político. ¿Por qué? Porque el fondo, evidentemente, cometió algunos errores. Seguro. El error principal es cómo, no la cantidad de dinero que le dio Argentina, sino los plazos. Claro, y de la forma que se hizo todo esto, ¿no? O sea, bastante desprolijo también. Porque creían que con Macri iba a haber continuidad, con Cambiemos, iba a haber continuidad, y la Argentina iba a reperfilarse políticamente. Como esto no sucedió, y además están los chanchullos de Georgieva, y los que en el Banco Mundial, que apoyó a China en algunas decisiones, y por eso va a ser reemplazada. Y también los chanchullos de la expresidente, que ahora es presidente del Banco Europeo. El fondo no quiere levantar pólvora. Claro, porque el resto de los países puede justamente plantear lo mismo. ¿Qué pasó con la Argentina? Nos tomamos justamente de este antecedente. Este precedente puede quedar marcado justamente para que el fondo tenga que revertir un montón de cuestiones que tienen danza, ¿no? Exactamente. Entonces, y más vale que firmen el acuerdo ahora, y voy a explicar por qué. A ver. ¿Me escuchás? Bueno, parece que lo tenemos ahí con una pequeña interferencia, pero estamos aquí compartiendo justamente Newsbren, el programa de Gustavo Bren en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. A veces pasan estas cuestiones, las interferencias, pero bueno, ya en minutos vamos a tratar de intentar restablecer la comunicación para seguir hablando sobre el tema del mundo de la geopolítica, lo que acontece en este planeta Tierra en estos tiempos complejos, difíciles que estamos transitando y donde los países tienen los serios conflictos y surgen las tendencias sociales de diversa magnitud para que uno pueda ir estableciendo un lineamiento y saber dónde estamos parados. Aquí en Galáctica Internacional, en minutos, volvemos con Newsbren 2021. Mantenete activo, vital, disfrutando de la vida en plenitud. Galáctica Radio y TV Online. Late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar. Otro concepto en comunicación. Bien, gente, aquí estamos en esto Newsbren, el programa de Gustavo Bren en Galáctica Internacional. Las comunicaciones en la época tecnológica, a pesar de todo, fallan, pero aquí estamos conectados nuevamente. La agilidad de nuestro equipo de producción y también de su conductor llevan a que estemos ya otra vez en el aire. Bueno, Gustavo, estamos justamente en esta edición hablando justamente de esto, que si continúa la grieta, se tragará a la Argentina, que es un poco lo que estamos haciendo referencia, ¿no? Y sí, bueno, a ver, el mundo va a enfrentar grandes desafíos, como estaba comentando, porque va a venir un periodo
inflacionario. Para Estados Unidos ya fue proyectado un 10% de inflación para el año 2022. Esto va a hacer también que los precios de los combustibles y energía también se encarezcan. Y bueno, eso nos agarra en una situación a nosotros de terapia intensiva. Entonces, si siguen embromando con la grieta, pero ya no es la grieta entre dos partidos, claro, sino internamente hay también. grietas dentro de cada espacio. Claro, ahí está. Entonces, viste, o sea, es la grieta de la grieta, parecen las babushkas, ¿viste? Las babushkas, que va sacando una y siempre aparece otra. Aparece otra más chiquita, claro. O sea, ¿dónde estaba metido esto? Uno dice, ¿no? La sorpresa, claro. Cada olla que destapa, digamos, la Argentina es una nueva sorpresa. Ahora, esta cuestión que tiene la Argentina por esta perversidad, esta inmoralidad, que ha logrado una gran consistencia por la permanencia que tiene en el país, porque se han reciclado de tal manera que van generando estas disputas internas, no solamente entre el oficialismo y la oposición, sino como claramente vos recién los planteabas, internamente esa disputa por lograr más poder, ¿no? Esa falsedad interna que tienen los dirigentes, que embaucan y le mienten, estafan a la sociedad, la que confía como para que lo saque de este tremendo balurdo, de este bolonqui en el cual ellos mismos nos han metido, ¿no? Mira, el otro día un economista en la televisión dijo que un diputado nacional le sale al gobierno, entre salarios, dietas, asesores, todo completo, todo, 150.000 euros por mes. Es una locura. Y lo comparó con un diputado en España, que sale 15.000 euros por mes. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, yo ahora te voy a explicar, ahí vamos a tu respuesta a tu respuesta sobre porque la tengamos en cuenta que la Argentina es un país que está fundido, no es un país como algunos de Europa que tiene condiciones como para poder soportar y mantener este gasto enorme en un país que está prácticamente fundido, ¿no? Los países no se funden, Pedro. Lo que se funden son las personas que habitan el país. Ahí está. Es la gran realidad. Entonces, lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Si vos a cualquier persona le pones un incentivo de una caja mensual de 150.000 euros, si tiene un poquito de falta de valores morales, se transforma en Judas. Claro. Es lo que pasa en la Argentina. Estamos llenos de Judas. Es una cosa obvia. Estamos invadidos de Judas. Ahora, un sistema, Gustavo, discúlpame que vaya a esto, que apunte, porque mira, la gente ya está enloquecida, enojada con los políticos y los dirigentes de la Argentina. Está muy caliente la gente, ¿no? Realmente dice que ya esto no da para más. Pero esta perversidad que tienen en una pseudo-democracia encubierta utilizando la excusa de los derechos humanos y patatín y patatán, cuando vos tenés un país que está totalmente descalabrado vergonzosamente y hay una casta, un sector de la dirigencia y de los políticos que son una verdadera vergüenza por lo chorros, los estafadores, los ladrones que son, y que la sociedad siga permitiendo eso. ¿Cómo se entiende que exista esa grieta y esa falta de concientización que tiene la sociedad argentina de permitir que permanentemente le sigan haciendo las mismas cagadas? Bueno, analicemos, a ver. ¿Qué opciones tendría la ciudadanía? A ver, contame. Una opción es una opción que ya no es más opción y yo tampoco la recomendaría a nadie, que es salir con anarquía total a las calles y llevarse todo puesto. Eso obviamente que no va a suceder y yo creo que ningún argentino quiere que suceda. No, pero fíjate vos que curiosamente en esta convocatoria que hizo el propio oficialismo generó un verdadero descalabro en la Plaza de Mayo, donde rompieron, destrozaron todo, que nos va a costar un montón de millones de mangos volver a establecer a la normalidad, aparte de todos los millones de pesos que se gastaron para movilizar a ¿cuánto? ¿A 50, 60.000 personas? Bueno, que pero encima les garpan entonces con lo que nos roban a nosotros, los ciudadanos, que no tenemos que romper el trasero para poder bancar a una manga de atorrantes y sinvergüenzas que nos vienen estafando con total inmoralidad, ¿no? No, está bien, por eso, veamos las opciones. Imagínate, si 50.000 personas hacen eso, imagínate 1 millón de personas anárquicamente saliendo a las calles. Entonces, ella no es una opción. Yo voy a dar las opciones, no tengo problema. A ver, dale. La otra opción sería no pagar más impuestos. Listo, no pagar más impuestos. No creo que metan en juicio penal a 20 millones de ciudadanos.
Y bueno, yo tampoco la recomiendo, porque los impuestos van para algunas cosas nobles. Básicas y elementales, claro. Ellos roban de esa caja, claro. Pero algo va permeando para la sociedad. Sí, algo, los hospitales, la educación. Entonces vos no podés hacer eso. Es inmoral. La otra es organizadamente salir a decir basta, pero con consignas claras, porque hasta ahora las consignas de la gente en la Plaza de Mayo son todas difusas. Le preguntás a doña Rosa y te pide seguridad. Le preguntás a don Pepe y te dice basta de inflación. Entonces, cuando vos le planteás a una persona tantos problemas, normalmente en una empresa, el gerente te dice, no, venime de a uno. Seguro. Entonces, la gente tiene que organizarse y decir, por ejemplo, a ver, si la gente no quiere más, suponete, impunidad, basta de fueros. 20 marchas hasta que escuchen los políticos. Pero parece ser es que la eso única no da, forma. pero no da hay resultado. otra. La gente ha votado ahora y vos fíjate que festejan como si fueran los grandes ganadores y siguen provocando gastos, siguen provocando daños al país y a la sociedad, a los que lo bancan justamente, a los que tienen que estar sosteniendo esta estructura ociosa, inviable que tiene la Argentina por la impunidad que tienen y cómo se manejan, ¿no? Bueno, pero ¿sabés qué? Avalan de alguna manera todos los hechos de corrupción como si nada. Tenemos una justicia que mira para otro costado, representantes elegidos por parte de la sociedad en las distintas provincias que avalan cosas que son realmente inadmisibles. Entonces, esto es un verdadero descalabro. Lo que tiene la Argentina no es una grieta. No, yo estoy de acuerdo con vos, pero hay que empezar. Grieta. Pero esto es como una mudanza. Vos no empezás a sacar cosas de todos los lugares al mismo tiempo. Vos agarrás primero la cocina y sacás todo lo de la cocina. Sí. Y después sacás todo lo de la habitación. Porque si no, hagamos una charla con un sociólogo a ver qué opciones él ve que la sociedad tiene para generar cambios. Es que la sociedad nota eso, por lo que veo yo en la calle. Te digo que se ve y te lo comentan y te lo dicen y uno visualiza lo que pasa, la agresión que tiene la gente, porque el descontrol que está, la desesperación, lleva a que cada uno se mate con el otro cuando realmente el culpable está en otro lado, ¿no? Se matan entre ellos mismos en todos los aspectos de la vida que se ve actualmente en la Argentina, todos los hechos que están pasando. Vos fijate que por algo se dan estas cosas, ¿no? Porque realmente alguien dice, bueno, no, déjalo que esto corra, que siga así, porque evidentemente les conviene para tapar los chanchullos que ellos siguen manteniendo y operando para justamente manejar todo lo que son los intereses generales, sociales y políticos del país. Y ahí totalmente. Bueno, por eso hay tanta gente está pasando. Bueno, se han por llevado eso hay puesto tanta un gente. país. Sí, por eso hay tanta gente joven que cuando termina su educación se va. Porque no le ve la salida. No le ve la salida. ¿Entendés? O sea, ¿vos crees que por las buenas la tremenda situación de grieta y el descontrol de la Argentina se arregla teniendo, digamos, personajes que son perversos, que son manipuladores, camaleónicos, como lo que pasa en la Argentina? Porque hay otros países de Latinoamérica donde la sociedad toma conciencia de estas cosas y les empieza a poner límites. Es lo que pasa, por ejemplo, en la administración de un consorcio de un edificio. Hay un consejo que a veces no es elegido por la totalidad de los miembros del edificio, de la propiedad, porque, viste, nadie va a las reuniones, a la asamblea, nadie participa. Entonces, ¿qué pasa? Los administradores de los edificios y los miembros del consejo se complotan y arman sus curritos. Entonces estafan a la gran mayoría de los propietarios, cobrándoles altas expensas, choreándoles por ahí cuando compran las lamparitas o acomodando los servicios, o si tienen que hacer una modificación en el parque o en la pileta o en el ascensor. Si sale 10 mangos, los tipos pasan 50, porque nadie controla y el consejo es cómplice del administrador. Eso es lo que también pasa. Vos fijate un claro ejemplo de lo que acontece en la Argentina, la perversidad y la inmoralidad que hay en eso. Trasladalo al resto de las cosas que suceden en el ámbito de la geopolítica. Es una locura. A los jueces, todo. Ahora, claro. Lo que vos hablaste de Latinoamérica, yo te la voy a diferenciar porque acá estamos diferentes. Todos los países de Latinoamérica siempre tuvieron una pobreza endémica. ¿Sí? Coincidimos, sí. Y esos niveles de pobreza, si vos los ves, van fluctuando para arriba y para abajo, 2-3%, o viene un presidente, o vienen 16 años virtuosos como en Brasil,
de Enrique Cardoso y Lula, independientemente de sus cuestiones legales, que sacaron mucha gente de la pobreza para una clase media baja. Sí. Acá el problema fue inverso. Acá no había pobreza y como se robaron el país, transformaron a la clase trabajadora / clase media baja en pobres y a los pobres en indignos. Ahí está. Entonces, esa es la diferencia que hay con el resto de Latinoamérica. Encima te destruyeron las clases intermedias o medias, que eran las que de alguna manera acomodaban las situaciones cuando había cierto tipo de necesidad. Ese sector hoy está destruido, lo destruyeron. Y encima vos los escuchás a estos dirigentes que te dicen, ellos que se chorearon y se robaron todo y sacaron la guita fuera del país, convocan a los empresarios como acusándolos, esto no hay que hacer, tienen que traer los billones de dólares que se fugaron al exterior, cuando ellos son los principales chorros y ladrones del país, los que han hecho un desastre. Entonces, a ver, ¿qué pasa con esta sociedad argentina? ¿Es o se hace? ¿El pueblo argentino es idiota, es estúpido o se acomoda para ver cómo mantiene su quintita mientras lo siguen cagando y espoleando por todos lados, como lo que ha pasado en los últimos 40 años en la Argentina? Mira, esa es la gran pregunta, a ver quién la puede contestar, ¿no? Yo creo que así. El pueblo argentino siempre se jactó de la viveza criolla. Bueno, grave, está muy cerca de la inmoralidad. Y de pagar eso, ¿no? Esa viveza criolla que siempre trató de poner adelante, ¿no? O sea, el pueblo argentino está pagando hacerse el vivo, hacerse el canchero, la viveza criolla realmente se está pagando y muy caro, porque esto a la larga o a la corta va a ser muy dramático, ¿o me equivoco? Pero por eso, porque los gobiernos normalmente de los países, las sociedades no tienen la viveza criolla argentina. Vamos a agarrar, por ejemplo, el ejemplo de una fila en el aeropuerto. Todos respetan la fila. Entonces, los gobiernos, como la gente es normal, se transforman en vivos. Acá, como la sociedad es una sociedad de vivos, los gobiernos se transforman en perversos. Para poder ser más creativos que el vivo. Claro. ¿Vos entendés lo que yo te estoy diciendo? Clarísimo. Porque se vive, entonces, se ve. Cualquiera que lo quiera entender lo ve. Lo que pasa es que los argentinos, justamente por esa viveza criolla, por creerse los vivos, los piolas, están y han llevado al país a la situación que están. Y ellos lo van a padecer en carne propia. Entonces, ahora es donde viene el gran dolor. Ahora es donde se van a tener que preparar a pagar todas esas cagadas que se mandaron durante décadas, permitiendo que lo manipulen, porque ellos tenían su quintita y por ahí hacían sus negociados, ¿no? Esto es una rueda que se cierra perfectamente, o sea, el engranaje encaja perfectamente como ejemplo de lo que es la Argentina, por quiénes está manejado, por quiénes está operado y quiénes son los que permiten que esto suceda, que acontezca, ¿no? Cuando justamente votan a tipos que justamente en el primer evento donde tienen la mayor responsabilidad de estar presentes no lo hacen. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Es una cosa de locos, ¿eh? Yo sé que el oyente que me está escuchando piensa que meto a todos en la bolsa. No, pero con un gran porcentaje de viveza criolla es como un cajón de naranjas. Yo te voy a dar un ejemplo. Década del 70. Yo estaba en Estados Unidos. Y me pongo a ver, y había un señor que a los long play, los discos, estaban con una etiquetita amarilla con el precio. Entonces, yo miro, no había cámaras ni nada en ese momento, sacaba las etiquetitas de 1.99 y se las ponía al disco que decía 7.99 y la invertía. Eso es viveza criolla. No ves otra persona haciendo eso. Podés ver en Estados Unidos un tipo que entra con un revólver o un adolescente, pero ese tipo de perversidad pequeña de querer llevar la ventaja no existe. El currito, porque lo han preparado para eso, lo han llevado justamente esta dirigencia, estos gobernantes, demuestran eso, de que el tipo que labura, la persona que está capacitada, no es la que realmente va adelante en la Argentina, sino el que va por el otro lado, ¿viste? El lado opuesto, ese es el que es premiado. O sea, lo tenés con los ejemplos de los planes sociales, la vagancia que han generado indebidamente, o sea, gente que realmente necesita que esté avalada, que le den una oportunidad a los emprendedores, a la gente de campo,
¿Cuántas cantidades de cientos de miles y miles de hectáreas han sido abandonadas en la Argentina justamente por esta morbosidad absoluta que implementan los gobernantes de no respaldar adecuadamente la productividad? Y después los escuchás, porque yo estoy escuchando en estas últimas horas una gran cantidad de dirigentes que se ponen, viste, con el dedito, como lo hizo en su momento el presidente, acusatorio, planteando cosas que ni ellos se la creen. Están hablando y se matan de la risa internamente, porque deben decir, pero mirá lo que estoy diciendo, ¿no? Mira, el propio presidente en un discurso dijo que no creía en la meritocracia. Lo dijo explícitamente, así que no hace falta ir muy lejos. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos con estos funcionarios? ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo hacemos una limpieza? ¿Cómo limpiamos de una buena vez para sanear, para desintoxicar a la Argentina de corrupción absoluta como tiene? O sea, ¿cuál es la salida? O sea, ¿habrá gente? ¿Crees vos que puede haber una salida al respecto? ¿O vamos a seguir en esta situación? Yo te lo voy a explicar. Vos ya estás dentro del grupo de prioritarios o cerca de prioritarios para darse la vacuna, ¿no? Porque no quiero deschavar tu edad. Bueno, yo también, así que nosotros ya no vamos a cambiar nada. Los que podrían cambiar son los jóvenes, pero los jóvenes no vieron la película completa. Ahí está la cosa. Los jóvenes no vieron la plaza del 70, cuando volvió Perón, no vieron el 2001. Entonces ellos ven un cuadro, no ven una película. Y ante ese cuadro lo que dicen es, me voy. Entonces ellos tampoco van a ser agente de cambio. Nosotros ya no somos agente de cambio por una cuestión de edad. Y ellos no son agentes de cambio porque no vieron la película completa. Entonces tenemos una Argentina perdida, o sea, una Argentina sin futuro. Yo te dije que esto es una decadencia crónica guionada. Establecida justamente para priorizar una salida en la cual se apodere algún gran grupo, alguna gran potencia internacional, que ya lo está haciendo hace bastante tiempo. Puede ser. Y la Argentina termine repartida en 20 pedazos, ¿no? Acomodada, o sea, este ajedrez en el cual está metida la Argentina ya tiene una definición de antemano, entonces. Yo tengo una pregunta. Si yo te digo que para el año 2030 la Argentina va a tener 80% de pobreza, ¿vos qué me decís? Que es muy probable. Bueno, bárbaro. Porque si me decías que no, yo te decía, bueno, porque yo en ese sentido cuando nací había 4% y jamás me imaginé que en el año 2021 iba a haber 40%. Pero esta dirigencia, estos gobernantes que hemos tenido se han encargado de eso. O sea, este es un programa perfectamente armado para generar esto que estamos viviendo y que se va a incrementar. O sea, la gente seguramente va a decir, pero mirá lo que está diciendo este boludo. Pero es la realidad. Este proceso lo venimos viendo desde hace varios años y el país nunca mejoró. O sea, tuvo pequeños momentos de mejoría porque se robaron lo que pudieron, metieron la mano en los que más o menos tenían alguna posibilidad de respaldar económicamente a la Argentina, y así no fue. Así se han ido las principales compañías internacionales y los capitales no llegan. Estos señores te hablan de que está todo bárbaro. Vos vas a un supermercado. Yo ayer estuve haciendo una evaluación con un grupo internacional, estaban evaluando para una cadena de supermercados a ver cuál era la situación de lo que estaba pasando en lo que es el sistema de compras que tiene la Argentina. Ayer día martes calculaban, por ejemplo, en esta cadena de supermercados que tenían una pérdida operativa casi de un 82%, porque no había movimiento en el punto de venta. No solamente que bajaron, que restringieron la cantidad de empleados por la falta de movimiento que hay, sino también redujeron, porque vos sabés el sistema de pagos con tarjetas tiene una serie de complicaciones, o sea, está prácticamente el sistema terminado. Y sin embargo vos lo escuchás, algunos políticos que te dicen, no, estamos bien, o algunos medios de comunicación que dicen, no, mirá estamos encarrilando las cosas. Pero, muchachos, ¿en qué planeta están? ¿En dónde viven? Pero es que ellos dicen, estamos bien, sí se refiere a él. Estamos bien. Claro, al curro él está bárbaro. Claro. Él nunca dicen la Argentina está bien, dicen estamos bien. Claro. Ahora yo te voy a hacer una pregunta y te voy a decir por qué vamos a llegar a esto. A ver. A un barco, si vos lo querés parar en un puerto, tenés que empezar a frenar 30, 40, 50 kilómetros antes, por la inercia. Exacto. Entonces, la inercia que hoy tenemos ya nos lleva a un 65% de pobreza.
Y como el sistema va a continuar siendo perverso, vamos a llegar a un 80% de pobreza. O sea que no se equivocó este analista estadounidense, este profesor de la Universidad de los Estados Unidos, que dijo que la Argentina tiene una inflación engañosa, de acuerdo al informe que da el propio INDEC, que está hablando por ahí de un 50%. Él dijo que está arriba del 128%, entonces no se equivoca el hombre. No, es probable. Simplemente lo que la gente no hace es cuando va al supermercado, saca una fotito y espera un año y después va al mismo producto y saca otra fotito. Pero el argentino no lo hace eso. Entonces hay una pérdida total de todo. Argentina es un país... Mira, yo te digo una cosa que va a sonar muy fuerte. Yo como argentino hubiera preferido una gran guerra en la Argentina con pero con un país con dirigentes ejemplares. Compatriotas, que no los tenemos. A tener dirigentes como los que tenemos y no haber tenido una guerra. Porque Alemania se levantó de una guerra. Japón se levantó de una guerra. Toda Europa se levantó de una guerra. A la Argentina, y entonces me van a decir, no, pero le dieron plata al Plan Marshall. Acá ya nos dieron 19 préstamos el Fondo Monetario Internacional. Increíble. O sea que la Argentina lo destrozan los propios políticos, los propios funcionarios que no son patriotas, no son dignos de lo que hacen, y eso es lo que tiene que tomar conciencia el pueblo argentino, antes que sea demasiado tarde, porque estamos ya prácticamente en una situación terminal y parece ser que esta sociedad no tomó conciencia de eso. Digno de un análisis psicológico, terapéutico, como para ver por qué pasan estas cosas, ¿no? Cómo ha llegado a meterse esta inmoralidad, esta, digamos, tremenda estafa e inmoralidad generalizada que tiene la Argentina, ¿no? O sea, la corrupción ganó, es victoriosa y los patriotas no están en ningún lado. Y los argentinos están ahí por una sencilla razón, Pedro, por una sencilla razón. Ellos armaron de que un diputado cueste 150.000 euros y que un jubilado gane 200 euros. Claro. Se muere de hambre mientras ellos, viste, se apoderan y encima salen acusando de que traigan los capitales los que se los llevan. ¿Quién va a traer un capital en un país gobernado por ladrones y delincuentes? Esa es la triste realidad. Imposible. Bueno, muy ahora difícil. lo que vamos a enfrentar va a ser, yo creo que va a ser un año próximo con una inflación más elevada. Más elevada todavía. Están hablando prácticamente que la duplica a la de este año, ¿no? No sé si llega al 100, pero va a estar orillando. Un dólar que va a tener que seguir a la inflación porque se va a hacer una imposición del fondo, no quiere más que se ancle el dólar a la economía. Fíjate que hoy, después de varios días de baja el dólar otra vez, se empezó a repuntar, y a pesar de la caída de las acciones que tiene la Argentina, sin embargo, está otra vez bastante firme, ¿no? Que eso también es otro tema llamativo. ¿Cómo se entiende esto de tratar de mantener un dólar libre en 197 mangos cuando muchos están hablando que tendría que estar en un promedio de 150 mangos? Y cuando vos tenés, por ejemplo, el dólar, por ejemplo, en este preciso momento, que volvió a subir la cotización libre en un día de bajas para las acciones argentinas, ¿viste? Estas contradicciones que hay también, ¿no? Que es todo muy raro, cómo manipulan un grupo de empresarios, de banqueros de la Argentina para acomodar y respaldar un gobierno que no tiene nada claro, o sea, que no hay un proyecto, no hay un programa claro, ¿no? Para los 2 años que se avecinan. Bueno, lo que pasa es que los empresarios argentinos ya hace tiempo que no pueden ser competitivos a nivel exportar. ¿Estamos de acuerdo? No pueden ser competitivos a nivel de precio y a nivel de calidad de producto. Entonces el empresariado argentino hace varios años ya, muchos, que aprendió a ser prebendario, a hacer negocios con el gobierno para subsistir. Entonces ahora yo lo que veo es que va a haber una fuga de empresas internacionales tremenda acá, Que se vayan preparando la gente para eso también, ¿no? O sea, porque creen de que estos señores, con el versito y con el guitarreo que vienen haciendo, suponen que va a haber un reacomodamiento, y es todo lo contrario. Las empresas se están preparando para ver cómo liquidan lo que tienen y perder lo menos posible, ¿no? Ese es el otro tema que no están planteando. O sea, a partir de ahora, de esta disputa que se genera por la inoperancia que han tenido en no negociar y acordar tanto el oficialismo como la oposición, porque aquí ambos son culpables, Convengamos de que acá no tenemos un solo culpable. Se carpetean entre ellos,
pero la realidad es que todos están metidos en este balurdo y todos nos han llevado a este desastre que tiene la Argentina con un futuro inimaginable. Sí, y meter los militares en el medio, ¿está? Sí, bueno, pero claro, ahí Sí, también lo tenés que otra cuestión bastante delicada, porque se especula con el tema de los militares, con el tema de los derechos humanos para sacar provecho de la situación. O sea, acá le han taladrado el cerebro a la gente mezclando las cosas. Las nuevas camadas de los militares no tienen nada que ver con la época de los procesos anteriores. Entonces, la sociedad tiene que madurar y entender que hoy por hoy el mensaje tiene que ser totalmente distinto. La Argentina necesita de las fuerzas militares para cuidar sus fronteras, para cuidar que no nos sigan afanando y robando con la inmoralidad y el aval también de algunos de los funcionarios de turno de la Argentina, lo que está pasando con las riquezas cictícolas, petroleras y mineras del país. Entonces, acá hay una confusión donde este grupo de perversos descabelladamente mete todo dentro de la misma coctelera para confundir cada vez más a la gente. No, y la complicidad de los medios de comunicación, ni hablar, ¿no? Lo que yo quise decir es que en la construcción de nuestro presente, nuestro pasado fue de gobiernos sin continuidad. Ahí está, también. Bueno. Entonces, al no haber continuidad, lo que generás es, por ejemplo, yo no tengo dudas que en la próxima elección de Estados Unidos va a ganar Trump de vuelta. Seguro, como están las cosas, evidentemente es casi... Y va a dar vuelta todo lo que hizo Biden. Va a dar vuelta todo lo que hizo Biden, que a su vez dio vuelta todo lo que hizo Trump. Claro. Entonces, por eso que Estados Unidos, que es la mayor democracia del mundo, está en sumo riesgo. Con serias dificultades, exactamente, sí. O sea, con serias dificultades. Claro, eso es lo que no quieren ver. Vos fijate que en las últimas horas también el presidente Xi Jinping de China con Putin de Rusia están dialogando justamente porque llegó la versión justamente anoche de que están preocupados justamente lo que está pasando con el país del norte, dicen ellos, ¿no? Porque hay ciertas cosas donde se intrometen que no son las adecuadas, las razonables. Y justamente estos presidentes que han estado en otros procesos o en otros tiempos gubernamentales de otros mandatarios de Estados Unidos dicen de que la cosa está bastante rara, bastante compleja, ¿no? Hay un diálogo con países como Israel, con países como Irán, con Japón, con los países árabes, y realmente la gran preocupación que hay en este momento es eso, ¿no? Lo que está pasando dentro del eje europeo, asiático, y también lo que pasa desde las Américas, de Estados Unidos, y la bajada de línea que hay con el famoso patio trasero, como le llaman algunos, ¿no? Donde hay, digamos, un descalabro y donde justamente los Estados Unidos en este cambio presidencial, con el manejo de Biden y su vicepresidenta, que deja mucho que desear, donde hay mucha preocupación con el tema de la inmigración y donde se ve perfectamente el descalabro que hay con el tema de las fronteras. Sí, bueno, el tema es que geopolíticamente Estados Unidos va a apoyar un acuerdo con el fondo porque no quiere que se le desmorone de un día para el otro el patio trasero. Exacto. Geopolíticamente Argentina sigue siendo importante. Si bien Brasil tiene, digamos, una importancia relevante, la Argentina para ellos es fundamental porque es un punto estratégico, ¿no? Por el tema de las riquezas, minerales, litio, pesca, petróleo y el tema también de las comunicaciones, ¿no? La base que tienen los chinos en la Argentina está preocupando y mucho, fundamentalmente a las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos, que saben que hay un control regional, justamente comunicacional, que eso es muy importante, ¿no? Para el control no solamente del planeta Tierra, sino para el tema de las comunicaciones aeroespaciales. Sí, su punto geográfico, Argentina es geográficamente muy importante. Entonces, pero ellos también saben, ¿vos pensás que no lo saben los funcionarios americanos? Seguro de que Argentina va a hacer ahora un arreglo, pero no lo va a poder pagar. Claro que lo saben. Lo saben. Por supuesto que lo saben. ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a desvoltear eternamente a Argentina? Claro. No, porque ahí están perdiendo geopolíticamente. Claro, ya tienen un serio problema hace años, décadas con Cuba, tienen el problema ahí también con Venezuela, que no lo pueden resolver o no lo quieren resolver porque no les conviene por el tema del petróleo y las cuestiones geopolíticas también en la región. Tienen serios problemas con Salvador, con Nicaragua, con México. Entonces realmente hay una cuestión de que en algún momento van a tener que ejercer un control para que justamente estos países puedan establecerse
con un sistema de cierta normalidad, porque el descontrol que hay justamente también les está rebotando a ellos, ¿no? O sea, no tengo duda, pero eso va a venir en un mundo post-pandemia, porque ahora todavía Estados Unidos, cada país está metido a sí mismo viendo cómo hace para lidiar con la pandemia y la economía y todo lo que, digamos, genera la pandemia. Pero en un mundo post-pandémico, con Trump en el poder, sin duda el patio trasero de ellos va a estar ahí en la agenda, en los primeros temas. Es tal vez la prioridad que tienen justamente los colaboradores de Trump, lo que se está hablando en estas horas, ¿no? O sea, haciendo una proyección a partir del 2023 al 2030, ya se está hablando justamente sobre esa cuestión. O sea, específicamente lo hemos escuchado a Bill Gates y a Elon Musk en las últimas horas, que también vos fijate que indirectamente, desde la óptica de la tecnología y del comercio internacional, están planteando ciertas cosas que son llamativas. Ya hubo un anticipo en algún momento, un adelanto, que nadie en su momento le prestó atención cuando ellos hablaron con los grandes banqueros internacionales de lo que se avecinaba, de esta compleja situación sanitaria del planeta Tierra. Se dio, o sea, por algo están previendo estas cosas, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, sí. Volviendo acá a la Argentina, yo te voy a dar dos, creo que van a ser primicias. A ver. Yo creo que el gobierno, todos los gastos en dólares, va a permitir un valor, suponete, $500 para poder gastar con tarjeta en el exterior. Va a limitar los gastos en tarjeta. Y no solo eso, después lo que van a hacer, después de eso, que el que gaste en dólares con tarjeta va a tener que ir al banco y llevar billetes dólares. ¿Ok? Porque no hay dólares. Y por más que arme con el fondo, el problema va a seguir, porque el fondo no va a dar dólares nuevos. Ahora, la FI, por ejemplo, en las últimas horas, vos fíjate que notificó a miles de contribuyentes del cambio supuestamente que sufrirán a partir de enero del 2022 y explicó qué ventajas tendrían si lo aceptan en forma no compulsiva sobre la cuestión del monotributo, ¿no? ¿Qué incentivos tendrán quienes acepten pasar al régimen general en forma voluntaria? Esa es otra duda también que también está generando alta preocupación en los ciudadanos de la Argentina, porque le advirtió a casi más de, por lo que me están diciendo, más de 25.000 monotributistas que deben pasar al régimen general y que si lo hacen en forma voluntaria sufrirán una menor carga impositiva que si pasan en forma compulsiva. La gente no les cree. La gente no les cree. O sea, el régimen general, fíjate que implica dejar de realizar un solo pago al fisco y tener que empezar a abonar IVA y ganancias, entre otras obligaciones. Sí, los monotributistas. O sea, acá es un tema, por eso yo hablo de la inmoralidad y de la perversidad que tiene el sistema político y económico de la Argentina. Si hay tipos que están en el régimen de monotributista solamente para poder bancarse el sistema de salud, encima no laburan, no facturan. La caída tremenda de las ventas que tiene la Argentina es histórica, nunca se ha visto en la vida histórica de la República Argentina una depresión tan grave como la que hay hoy. Ahora, el organismo que conduce, Mercedes Marcos del Pon, informó y notificó a más de casi 24.000 monotributistas que hasta el 31 de diciembre, o sea ahora, en 15 días, pueden realizar la transición al régimen general con una menor carga tributaria administrativa. Bueno, en ese comunicado ella habla justamente de eso, de que estos monotributistas tendrían que pasarse. Si los tipos están sin laburo, la decadencia que tiene la Argentina en materia comercial, ¿qué puede hacer un tipo que encima tiene que pagar 5 o 6 mil mangos por mes para poder sostener el pago a la FI, para poder mantener ese monotributo que le permita tener un sistema de salud que lo pueda cuidar, entre comillas, si tiene algún problema de salubridad, cuando el tipo ni siquiera gana ese dinero, que le pasa a miles de ciudadanos en la Argentina, porque tampoco los monotributistas recibieron ningún aporte de parte del gobierno, ningún plancito, nada por el estilo, lo dejaron tirado ahí como si nada, ¿viste? ¿Qué hacemos con estas cosas? O sea, ¿cómo se entiende esto? Yo creo que los dirigentes, por ejemplo, la que vos mencionaste, por dar un ejemplo, mientras está dándole a alguien órdenes, lo hace con la cabeza baja, mirando su celular, casas en countries. Claro. Entonces, va mirando casas en countries y al mismo tiempo le va diciendo lo que tiene que hacer con los monotributistas, sin siquiera haber hecho un análisis profundo.
ellos van tirando fruta que dure por un día. La Argentina es un país que es un cajón de fruta podrida. Claro. Entonces ellos te van tirando fruta. En vez de aliviar la situación de los monotributistas que no tienen un mango, que están fundidos, que vienen de una pandemia, que no tienen laburo, que no reciben un mango, los tipos lo siguen presionando. O sea, la verdad, es un sistema perverso el de la Argentina, está caducado. Muchachos del gobierno, gente de la oposición, los nuevos dirigentes que ingresaron, a ver, ¿alguno tiene un poco de cerebro de empezar a trabajar con estos temas que son los que realmente preocupan a la gente? Este desamparo que tiene un gran porcentaje de la sociedad argentina, no estos 50.000 tipos que estuvieron en la Plaza de Mayo, que hicieron un despelote porque fueron bancados, porque si no van no le pagan los subsidios. O sea, claro, toda esta corrupción generalizada que tiene la Argentina, ¿en algún momento se va a terminar? ¿O se piensan que hay resto para seguir con esta joda? Hay que preguntarles, ¿no? A estos dirigentes perversos, a estos tipos que son unos crápulas, que se creen vivos y que están haciendo cagada tras cagada en detrimento de las instituciones republicanas y de la libertad e independencia del país, de la democracia que ellos dicen supuestamente sostener, ¿no? Eso sí, es lo paradójico de todo esto, ¿no? No, todavía hay resto, pero ¿sabés qué pasa? Ellos crearon un sistema tan perverso que la poca gente que podía generar riqueza en la Argentina se rajó, no está más. Lo que hizo, sigue con su fábrica, con las máquinas de 1970. Sacó la guita del país también. Claro, ya no tiene la guita afuera porque era la única forma de defenderse. Claro. Hay que aplaudir a estos muchachos que le anticiparon lo que iban a hacer, porque justamente fueron los primeros que se rajaron cuando vieron que esto se estaba cometiendo. Bueno, dejemos acá que quede funcionando la fabriquita, vamos a restringirnos, pero la guita se la sacaron toda afuera, igual que lo hicieron ellos. Los mismos crápulas de estos dirigentes que dicen que convocan a que traigan los capitales de afuera, y ellos son los primeros que lo sacaron afuera, ¿no? Totalmente. Bueno, se la chorearon todo y la sacaron afuera. ¿No te acordás, Néstor Kirchner, con Santa Cruz? Claro, las regalías del petróleo, ¿dónde están? Nunca se supo, ¿no? Es un gran misterio gran. Gran misterio gran. Ahora, la justicia de la Argentina, esta justicia, este Poder Judicial de la República Argentina, hay que preguntarse cuándo va a madurar, así como la población de la Argentina, cuándo va a madurar y cuándo va a entender que estas cosas no corren más, no funcionan en ningún país del mundo. La atrocidad que se comete en la Argentina no existe ni siquiera en Bolivia, tanto que lo critican. En Brasil, que estuvo el presidente de Brasil. En Uruguay, que estuvo Mujica, que se dormía, ¿viste? No entiendo también cómo vino a respaldar cosas un tipo como Mujica a la Argentina, cuando se supone que es un tipo consciente, ¿no? Respaldar estas cosas que se dan. La tarasca parece que influye. La tarasca, cuando pega, realmente tiene sus resultados. Pero bueno, la sociedad que empieza a tomar conciencia antes que lo lleven puesto, porque ya queda poco. No hay mucho margen, creo, ¿no? No hay mucho margen. Es lo que yo te dije, 80% pobreza. Ahora, eso es un guión ya redactado, 80% pobreza. Claramente, este título que le pusimos hoy a este bloque, entonces, del día de la fecha, Gustavo, tiene mucha realidad de lo que se plantea. Si continúa la grieta, se tragará la misma la Argentina, ¿no? Sí, no tengo duda. Vamos a ver lo que pasa ahora a partir de enero, febrero, una vez que se firme con el fondo. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero los dirigentes no van a cambiar. ¿Se firmará? ¿Vos pensás, tenés esperanza, o seguirá el bicicleteo y el guitarreo para distraer a la gente? No, se va a firmar un acuerdo en donde van a patear para adelante la deuda, 6, 7 años. Lo que pasa es que el oficialismo va a calcular y va a decir, no me conviene 6, 7 años. Me conviene un vencimiento, hágamelo para 2024. El otro para 2025, después hágame otro para 2029, porque como ellos ya están pensando en la elección no del 23, sino en la próxima, porque ya saben que la del 23 la pierden. Perdida, claro, sí. Pero es algo tan obvio que la gente no se da cuenta. Bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, no sé. tratamos de sin acercarlo. mencionar que la oposición también es patética,
salvo algunos, sí. salvo Muy algunos pocos, políticos muy que hay pocos, ahí sí. y que no le dejan asomar la cabeza. Claro, con algunos ya directamente ni queremos hablar porque la verdad que nos parece que estamos avalando las atrocidades que cometen. Por eso muchas veces nos llaman ustedes oyentes y televidentes que nos están viendo en este momento y dicen, che, ¿por qué no le entrevistan a fulano y sultano? Lo entrevistamos en un momento a muchos de ellos y hoy ya como que no nos da gana de establecer un diálogo porque sabemos que son hipócritas, que son camaleónicos. Entonces, algunos comunicadores todavía tenemos justamente ese respeto hacia ustedes y no queremos que los sigan embaucando, porque los conocemos, sabemos con los bueyes que aramos. Ya hace muchos años que conocemos a muchos de estos personajes que inclusive cuando nos ven en la calle por ahí nos abrazan, nos dicen, che, ¿por qué no me llamas? Y después cuando los llamamos, cuando tienen que hablar y decir o responder sobre las inquietudes y preocupaciones que tiene la gente, no lo quieren hacer. O me dicen de antemano, mira, hablemos, pero este tema no lo toquemos, ¿eh? Claro. Entonces, ¿para qué le vas a llamar a un tipo que sabés que se está cubriendo de antemano de algo que vos le vas a preguntar o a consultar porque es la verdadera preocupación de la gente? Es también ser cómplice de ellos, como lo hacen muchos también periodistas y comunicadores sociales que se prestan a ese juego para desinformar y prestarse justamente a la manipulación que ejerce esta dirigencia perversa que tenemos. Es preferible directamente ni llamarlos, ni hablar con ellos, porque siguen mintiendo y guitarreando a la sociedad que se ha acostumbrado a escuchar ese mensaje adulador, perverso, y termina desconcentrando también la capacidad de raciocinio que debe tener la sociedad, ¿no? Sí, por eso me saco el sombrero ante vos, Pedro. Y que no lo sepa tanto, la audiencia. No es para tanto. Y que lo No sepa la tanto. audiencia. No es para tanto. Así que bueno, un poco es eso. Creo que redondeamos un poco la situación actual, lo que viene, un poco de geopolítica. Ahora hay que esperar un poco hasta que se firme el acuerdo para ver qué va a pasar. Seguro. Antes de eso no va a pasar nada. Y bueno, esperemos que sea lo mejor para el país, para la gente, ¿no? Que es la que está sufriendo, y los ciudadanos de este bendito país que ya venimos bancándonos un montón de atrocidades y encima tenemos que escuchar que nos de alguna manera acusen o que se enojen con nosotros porque estamos planteando o reclamando lo que nos corresponde. Eso es lo más lamentable de todo, ¿no? Que uno tenga que estar en esta posición que para mí, te imaginarás que no es nada cómodo, ¿no? Porque esto te representa un montón de dificultades. Pero uno tiene que hacerlo porque tiene una línea de conducta durante 50 años que vengo trabajando en los medios de comunicación, y la verdad que me da mucha pena ver en la situación que está la Argentina, y más penoso todavía ver justamente la desorientación que tienen las nuevas generaciones, nuestros jóvenes, los hijos, los nietos, que están totalmente perdidos porque realmente les han taladrado el cerebro y no saben para dónde correr. Eso es lo más preocupante para nuestra generación, ¿no? Y a los pobres, obviamente hablamos de la clase media, y a los pobres que se den cuenta que le están dando un cucurucho, que no sirve para pero después le dicen, entre al horno. Claro, ahí está. El No condicionamiento perverso. Claro, que se den cuenta que es un cucurucho dentro del horno. La geopolítica y las tendencias sociales tienen esas cosas. Por eso nuestro compromiso es fundamentalmente tratar de clarificar estas cuestiones para que la gente algún día pueda llegar a entenderlas y comprender que hay que cambiar el rumbo para tener una mínima y básica y digna calidad de vida, ¿no? Que es la que todos nos merecemos como seres humanos. Estaría bueno que eso en algún momento se pueda cumplimentar, y no que un grupo maneje los destinos de la sociedad, encarcelándola, manipulándola y estafándola engañosamente, como lo viene haciendo hace 70 años en este país. Esa es fundamentalmente una cuestión que hay que tener muy, muy en cuenta y dejarla clara, ¿no? Exactamente. Gustavo, te agradezco como siempre este bloque de geopolítica y tendencias sociales en tu programa Newsbrand, donde bueno, yo a veces me meto y te tiro algunas cosas, te pido disculpas a veces porque te llevo a temas que tal vez son demasiado tensos y comprometedores, pero es una forma de ser transparentes y realistas para que la gente entienda a dónde apuntamos, con la sola intención de clarificar la información para que ellos saquen sus propias conclusiones. Exactamente. Te mando un abrazo y un abrazo a la audiencia. Y bueno, nos hablamos la semana próxima. Seguramente. El próximo miércoles aquí Gustavo Bren con su análisis, como siempre, en Newsbrand, geopolítica y tendencias sociales, en esto que es Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, en tu idioma.
Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación. GustavoBren.space. El ingreso a Revista SAE. Así somos, así estamos. Toda la información y notas para reflexionar. Revista ASAE. El futuro de la Argentina. Revista ASAE @gmail.com.